La mesa relucía bajo la suave luz de una lámpara de araña, con un roast beef humeante junto a cuencos de puré de patatas y vino remolinándose en copas de cristal. Por un instante pareció una cena familiar normal en Texas, cálida, segura, familiar, pero bajo mi vestido sentí un fuerte nudo en el estómago 3 semanas antes de tiempo. Me agarré al borde de la mesa de madera, respirando entrecortadamente, y susurré: «Estoy a punto de dar a luz». Se hizo el silencio, y luego la risa resonó en el aire como un cristal al romperse. Mi madre se recostó, con una sonrisa penetrante. No era nuestra nieta. Las palabras me lastimaron más que las propias contracciones. Miré sus rostros, como si fueran desconocidos en mi propia casa, y comprendí que esta noche lo cambiaría todo. Lo que sucedió después todavía me atormenta y les hizo arrepentirse de cada risa. Me llamo capitana Denise Foster, tengo 32 años y soy oficial de logística del Ejército de los Estados Unidos. Acababa de regresar de una rotación en Alemania, aún con el uniforme impecable. Al entrar en el reluciente salón del Hotel Crescent de Dallas, esta noche no se trataba de mí, era la noche de Clara, la lujosa fiesta de cumpleaños de mi hermana menor, con globos plateados, un cuarteto de cuerda y camareros que se movían entre las mesas con bandejas de champán. Los invitados se acercaron para escuchar a Ethan Price, el prometido de Clara, el heredero del petróleo, cuya fortuna familiar parecía eclipsar cada vela del pastel. Ocupé mi lugar en la larga mesa del banquete, con la madera pulida hasta relucir, el pato asado reluciendo bajo las luces y las copas de cristal llenas de vino Burdeos. Parecía la típica noche que la gente enmarca en fotografías, perfecta, envidiable, intocable. Sin embargo, mi cuerpo contaba otra historia. Un calambre agudo me retorció el bajo vientre, más fuerte que las contracciones de Braxton Hicks que había pasado por alto en Alemania. Mi mano se deslizó instintivamente sobre la curva de mi vientre. 3 semanas antes, demasiado pronto. Por un momento dudé. Me habían entrenado para mantenerme firme bajo presión, para calcular las líneas de suministro bajo fuego enemigo, para mantener la calma cuando otros entraban en pánico. Pero esto no era un campo de batalla, era mi familia, la gente que debería haberse preocupado sin cuestionarlo. Mi pulso latía con fuerza mientras intentaba estabilizar mi respiración. Entonces les dije, mi voz interrumpiendo el murmullo de la conversación: «Creo que me estoy poniendo de parto». Los ojos suspendidos del tenedor, inmóviles en el aire, se volvieron hacia mí. Y entonces, risas. La risa estruendosa de mi padre, Richard, chocó con la sonrisita petulante de Clara mientras mi madre, Margaret, se daba toques en el lápiz labial y agitaba la mano como si estuviera contando un chiste malo. Al otro lado de la mesa, Ethan apartó la mirada, visiblemente incómodo, removiendo su vino como si contuviera la respuesta correcta. «No hablarás en serio, Denise», dijo Margaret con tono ligero y despectivo. «La noche de Clara apenas empieza, no la arruines con dramatismo». Sus palabras me quemaron más que el dolor opresivo en el abdomen. Clara se inclinó hacia Ethan, susurrando algo que provocó otra carcajada en nuestros padres. Mi anuncio había sido como un invitado indeseable apartado por tratos, dinero, prestigio. Me quedé allí sentada, con la mano apretada contra el vientre, mientras las contracciones intensificaban la risa, resonando como fuego de artillería en una guerra para la que no me había preparado. Y en ese instante, rodeada de familiares y desconocidos, me di cuenta de que estaba completamente sola. La risa no se apagó, se intensificó, arremolinándose a mi alrededor como humo en una habitación en llamas. Mi mano temblaba contra mi vientre, pero sus ojos ya habían vuelto a Clara, como si la rebelión de mi cuerpo no fuera más que una molestia pasajera. Clara levantó su copa, el diamante en su dedo, reflejando el resplandor de la lámpara, y Ethan se inclinó, susurrando sobre un próximo proyecto de perforación en el Golfo. La voz de mi padre resonó por la mesa, potente y resonante, la misma voz que una vez me contaba cuentos antes de dormir cuando era pequeño. La visión de Ethan podría cambiarlo todo para esta familia. Petróleo, infraestructura, energía. Es el futuro que hemos estado esperando. Sus palabras se asentaron como plomo en mi pecho. Quería gritar que el futuro ya estaba aquí, latiendo dentro de mí, exigiendo atención vital. Pero su mirada no se detuvo. Yo no era la hija que importaba esta noche. Era el ruido de fondo de la actuación de Clara. Mi madre chocó su copa contra la de Ethan. Su sonrisa se estiró, fina y aguda. «Estamos orgullosos de ti, Clara», dijo, su tono endulzado por la ambición.
Tu prometido nos está preparando a todos para el éxito. Su elección de la palabra nosotros fue como una bofetada. No había nosotros, no cuando me tocó a mí. Otra contracción se apoderó de mí, aguda e implacable. Me aferré a la mesa, la madera se me clavó en la palma y levanté la vista. Nadie se dio cuenta. O tal vez sí, pero simplemente decidieron no hacerlo. Los violinistas del rincón tocaron una melodía alegre, un sonido grotesco en contraste con la opresión en el estómago. Recordé por un instante las polvorientas tiendas de suministros en Kuwait, donde una vez organicé cajas bajo una nube de arena y humo. Sus soldados me habían mirado a los ojos con respeto, confiando en que les conseguiría lo que necesitaban. Sin embargo, aquí, en la refinada seguridad de Dallas, mi propia familia no podía dedicarme una mirada. Ethan se aclaró la garganta con torpeza, como si percibiera la crueldad, pero no se arriesgara a romper el hechizo de Clara. Mi padre brindó de nuevo, mi madre rió a carcajadas y me quedé varado en su mesa como un fantasma. La comprensión me impactó más profundamente que cualquier herida en el campo de batalla en su búsqueda de riqueza y estatus. Mi familia ya había decidido que era prescindible. Los aplausos en el brindis de Clara se convirtieron en estática, mi cuerpo gritando más fuerte que cualquier violín en esa sala. Otra contracción me agarró, aguda y despiadada, y supe que no era una falsa alarma. La respiración me dejaba los nudillos blancos contra el mantel, pero cuando me volví hacia mis padres, sus ojos seguían fijos en Ethan, pendientes de cada palabra sobre la bolsa y los yacimientos petrolíferos. Susurré el nombre de Michael como si me hubieran salvado la vida, y busqué mi teléfono debajo de la mesa. No había señal. Lo intenté de nuevo, directo al buzón de voz. Seguía encerrado en aquella reunión del Pentágono, inalcanzable tras unas paredes más gruesas que mi silencio en esta mesa. Miré a mi padre una vez más, con una esperanza desesperada abriéndose paso. Papá, tengo que ir a Fort Hood ya. Su mirada se deslizó más allá de mí como si no hubiera hablado. Mi madre ni siquiera giró la cabeza. Fue Clara quien rompió el silencio, con un tono meloso pero mordaz. Denise, por favor, no hagas que esto gire en torno a ti. Esta noche es para nosotras. La palabra me golpeó de nuevo. Nosotras. Yo no formaba parte de ese círculo. Ya no. Otra oleada de dolor me obligó a avanzar. Me levanté lentamente, cada movimiento pesado, como esperar a través de agua con plomo en las venas. Nadie se levantó, nadie me agarró. Podría haberme desplomado en el suelo de mármol y habrían seguido bebiendo. Mis tacones resonaron contra la superficie pulida al salir del pasillo. Cada paso resonaba más fuerte que las risas que aún se alzaban tras mí. Afuera, la noche de Dallas me envolvía, húmeda, eléctrica, implacable. Las luces de neón del letrero del hotel parpadeaban contra la pintura negra de mi coche. Me senté al volante con una mano agarrando el volante y la otra apretada contra mi vientre. Mi entrenamiento me decía: disciplina, respira, concéntrate, aguanta. Encendí la autopista, surcando la oscuridad cada kilómetro. Una batalla contra las contracciones que se apretaban como un torno. El horizonte se encogía tras mí mientras me incorporaba al sur, hacia Fort Hood, la carretera interminable e indiferente. Mi teléfono vibró de nuevo. Michael seguía sin responder. El pánico me atenazaba, pero lo apagué y marqué otro número. Elena. Di un respingo cuando contestó. Sargento Elena Cruz, mi camarada de despliegues anteriores. Su voz era firme y tranquilizadora. Espera, Denise, no estás sola. Te veo en el hospital. Sus palabras me tranquilizaron, pero la verdad me atormentaba, amarga como la sangre, en la boca, en aquel reluciente salón de mi propia familia. Me habían abandonado. La carretera se difuminaba en rayos de luz y sombra hasta que finalmente el letrero de Fort Hood apareció ante mí como una promesa. Para cuando llegué al centro médico militar, el sudor había empapado mi blusa del uniforme y las contracciones se sucedían en oleadas implacables, cada una desgarrando mi determinación. Me tambaleé dentro de mis botas, pesadas por el linoleum, y una enfermera abrió los ojos de par en par antes de correr a mi lado. La luminosidad estéril del hospital resultaba deslumbrante después del brillo del salón de baile, pero al menos allí alguien finalmente me vio. Me llevaron en silla de ruedas a una habitación, con monitores que emitían pitidos agudos y urgentes a mi alrededor. Mi mundo se redujo a respiraciones y dolor, al apretujamiento rítmico de la vida que exigía liberarse. Apreté los dientes, recordando los ejercicios y el calor del desierto, cómo los soldados se mantenían firmes bajo fuego enemigo. Este era mi campo de batalla ahora.
sin rifles, sin explosiones, solo la guerra primigenia de traer un hijo al mundo. En algún momento entre contracciones, vibró mi teléfono. Una enfermera me lo acercó al oído. La voz de Michael, entrecortada por el pánico, se escuchó en la línea. Denise, ya voy, espera. Por primera vez esa noche sentí un alivio en el pecho. Él estaba en camino. Los minutos se alargaron como horas, y luego se hicieron añicos de golpe mientras yo gritaba, pujando con todas mis fuerzas, y luego el silencio, seguido del llanto desgarrador de un recién nacido. Lo colocaron sobre mi pecho, increíblemente pequeño, increíblemente perfecto, con su pequeño puño apretándome la piel. Las lágrimas me nublaron la vista. Pero lo vi, a nuestro hijo, vivo, mío. La puerta se abrió de golpe y Michael entró tambaleándose, sin aliento, con la corbata torcida y los ojos encendidos de miedo y amor. Llegó a mi lado, aferrándome la mano, y luego presionó su frente contra la mía como si nos anclara a ambos. Estoy aquí, te tengo. Su voz se quebró al pronunciar las palabras, pero me tranquilizaron más que cualquier monitor. El alivio me invadió, pero estaba mezclado con algo más oscuro. Al mirar a mi hijo, la traición de mis padres se aferraba como una sombra al borde de la habitación. No habían llamado, no les había importado. Su risa aún resonaba entre el llanto de mi recién nacido, un dueto cruel que no podía silenciar. Y sin embargo, en ese frágil momento, decidí aferrarme con más fuerza al calor de mis brazos, al hombre que estaba a mi lado y al pequeño latido que demostraba que se podía construir una familia, incluso cuando la sangre le había dado la espalda. La habitación del hospital se había quedado en silencio después de que los monitores de tormenta zumbaran suavemente, mi hijo respirando con delicados ritmos contra mi pecho. Michael permanecía sentado muy cerca, agarrándome la mano, rozando mis nudillos con el pulgar como si temiera que me desvaneciera si me soltaba. Por un instante, pensé que tal vez el mundo fuera de estas paredes blancas podía esperar, pero no fue así. Mi teléfono vibró en la bandeja. La pantalla brillaba con el nombre de mi madre. Mi pulso se aceleró. Una parte de mí quería dejarlo sonar para mantener intacto este frágil capullo, pero la costumbre o quizás la desesperación me hizo deslizar el dedo. Un mensaje de voz, luego otro de mi padre. Cuando por fin pulsé el botón de reproducción, sus voces inundaron la habitación estéril. Denise, no podíamos abandonar la cena sin más. Mi madre dijo con un tono seco y serio, el futuro de Ethan significa seguridad para todos. Llegaste bien al hospital, ¿verdad? No le des más importancia. La voz de mi padre se volvió más fría. Deja de exagerar. El compromiso de Clara preparará a la familia para toda la vida. Esa noche fue más importante. Las palabras fueron más cortantes que el bisturí que había traído al mundo a mi hijo. Ni una sola mención de él, ninguna curiosidad por su nombre, su salud, su existencia. Solo Ethan, solo dinero. Michael apretó la mandíbula mientras escuchaba, sus manos apretando las mías hasta que me dolieron los huesos. Ni siquiera lo ven, murmuró, mirando fijamente a nuestro hijo dormido. Como si el cuchillo no fuera lo suficientemente profundo, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de Clara. Sus palabras iluminaron la pantalla con una claridad cruel. Estoy construyendo un futuro de $1.000 millones. Solo tienes un bebé. Miré las letras brillantes, con la vista nublada, un bebé reducido a nada más que una molestia en su imperio de ambición. Mi pecho ardía con algo más que dolor, una furia tan profunda que me estremecía. Recordé la luz de la lámpara brillando sobre el anillo de Clara, cómo mis padres alzaban sus copas como reyes, y allí, bajo las bombillas fluorescentes del hospital, acunaba el único futuro que importaba. Traición tras traición, oprimiéndome hasta que me costaba respirar. Sin embargo, al mirar la carita de mi hijo, supe una verdad. Ya habían perdido el derecho a llamarse su familia. Pasó una semana, pero el dolor de sus palabras aún me dolía, lacerado e incurable. Pensé que el silencio los mantendría alejados. Me equivoqué. Era tarde en Fort Hood cuando llamaron a la puerta, agudos e insistentes, resonando por toda la unidad militar. Acomodé a mi hijo sobre mi hombro, con su suave aliento cálido en mi cuello, y abrí las persianas. Afuera, como actores en un escenario ajeno, estaban mis padres y Clara. Llevaban en los brazos bolsas de regalo, peluches, mantas de colores pastel y globos que se mecían con el viento texano. Margaret sonrió de oreja a oreja, como si nada hubiera pasado. «Cariño», llamó con la voz demasiado aguda, «venimos a ver al bebé, dejemos atrás el pasado».
Michael se puso de pie antes de que pudiera responder a su tensa mandíbula. Detrás de él, la sargento Elena Cruz, de visita desde la base de operaciones, cruzó los brazos. Su postura era la de un soldado de acero. Me acerqué a la puerta, bloqueándoles el paso. El aire entre nosotros se hizo más denso. Abracé a mi hijo con más fuerza. Su peso me aferraba a la tierra. ¿Qué hijo? Mi voz era firme, aunque me temblaban las manos. Sus sonrisas flaquearon. ¿Qué nieto? Dijiste que no era tuyo. El rostro de Richard se puso pálido, aferrándose con más fuerza a un osito de peluche azul. Denise, no seas ridícula. Eso fue solo una charla improvisada. Somos familia. Familia. Las palabras me rasparon la garganta. Pensé en la luz fluorescente del hospital, el silencio de su ausencia, el mensaje de Clara aún encendido en mi teléfono. Negué con la cabeza. La familia no se ríe cuando su hija está de parto. La familia no intercambia sangre por dinero. Clara dio un paso al frente. Su anillo de diamantes reflejaba la luz del sol que se desvanecía. Denise dejó de dramatizar. El trato de Ethan podría habernos asegurado la vida. ¿Y tú? No tienes nada más que un bebé. El insulto resonó en el aire como un disparo. Elena se acercó, sus botas pesadas contra el suelo mientras la mano de Michael me rozaba el hombro. Firme, protectora, inflexible. Miré a Clara a los ojos, con el peso de generaciones sobre mí, pero por una vez no me rendí. Eso es todo lo que necesito, dije, sosteniendo a mi hijo en alto, con su pequeña mano enroscada en mi uniforme, y es más de lo que jamás comprenderás. El silencio que siguió fue denso como el de un campo de batalla. Regalos colgaban inútiles en sus manos, globos tirando de las cuerdas mientras yo me mantenía firme en el umbral, desarmada, pero más fuerte que nunca. Cuando la puerta finalmente se cerró tras sus figuras que se alejaban, el silencio se apoderó de ellos como el de un tiroteo. Las bolsas de regalo yacían abandonadas en el porche, con el papel pastel rasgado por los globos que se mecían sin rumbo contra el cielo gris de Texas. Abracé a mi hijo con más fuerza, su corazón latía con firmeza contra mi pecho, mientras Michael cerraba la cerradura con un último clic. Elena se quedó junto a la ventana, observando la calle con la vigilancia de un soldado, como si mis padres fueran a reagruparse para otro asalto, pero no lo hicieron, y por primera vez en años me di cuenta de que no los necesitaba. 2 días después, llegaron los Carter de San Antonio. Howard se movía con cuidado, su cuerpo de veterano de la Marina aún marcado por el paso del mar, pero su apretón de manos era firme y firme. Linda entró en la cocina con los brazos llenos de cazuelas y mantas y su voz enérgica pero cálida. Necesitas descansar, cariño. Deja que te cuidemos. Me hundí en el sofá mientras Michael llevaba a nuestro hijo a Howard, quien acunaba al bebé con manos que una vez habían estabilizado un barco contra las corrientes de la tormenta. Su mirada se suavizó, con líneas de servicio y sacrificio grabadas en su rostro. «Familia», dijo en voz baja. Su voz, con la fuerza del mando, es quien te apoya, no quien te ataca. Las palabras se me quedaron grabadas como la verdad. Siempre lo supe, pero nunca lo había oído en voz alta. Mis padres habían optado por la imagen de la riqueza y el brillante futuro de Clara, pero aquí, en un modesto hogar militar con cacerolas enfriándose en la encimera, me sentí más visible que nunca en la mansión donde crecí. Elena rió suavemente mientras Linda cuidaba la manta del bebé, su aire de soldado dando paso a una ternura. Michael se sentó a mi lado, nuestros hombros apretados, el cansancio de la semana pasada mitigado por este círculo de lealtad. Pensé en la luz de la lámpara de araña en Dallas, en el diamante de Clara brillando como un arma. La sonrisa melosa de mi madre ocultaba el desdén, y entonces miré las manos firmes de Howard, la bondad entusiasta de Linda, la postura inquebrantable de Elena junto a la ventana. El contraste era cegador, la sangre me había abandonado, pero la familia elegida había cerrado filas a mi alrededor, formando un escudo que ninguna traición podía romper. Por primera vez desde las risas en aquella mesa, respiré sin dolor. Las semanas siguientes transcurrieron como el cambio de estaciones, silenciosas pero irrevocablemente. Dentro de nuestra pequeña casa en Fort Hood, la vida florecía de maneras que antes creía imposibles. Las mañanas se pintaban de una luz dorada que se filtraba por las persianas. Michael se agachaba en el suelo construyendo torres de bloques improvisadas mientras nuestro hijo pateaba con alegría. Las tardes eran más tranquilas, los guisos de Linda recalentados en el horno, Howard leyendo cuentos de la Marina con su voz áspera. Elena aparecía con café y risas que llenaban las paredes.
Pero fuera de nuestro círculo, las noticias corrían de otra manera. El rostro de Clara, que una vez apareció en las páginas de la Sociedad de Dallas, desapareció tras el fracaso de la gran empresa petrolera de Ethan, un trato que salió mal. Los inversores huían de los rumores de mala gestión, aferrándose a su nombre como humo. Ethan se fue tan rápido como apareció. El anillo de diamantes se empeñó en silencio. Las luces de la mansión se atenuaron. Clara, quien una vez me dijo que solo tenía un bebé, ahora no tenía nada en absoluto. A Margaret y Richard no les fue mejor. Antaño la pareja que inspiraba respeto en las galas benéficas y los almuerzos de la iglesia se convirtieron en tema de conversaciones en voz baja. Los vecinos cruzaban la calle en lugar de mirarlos a los ojos. Su desesperada escalada hacia el estatus no había terminado en triunfo, sino en exilio, con el peso de su traición expuesto en cada silencio. Debería haberme sentido reivindicado, pero solo sentía distancia. Habían construido su casa sobre la ambición, y cuando los cimientos se agrietaron, no quedó nada sobre lo que sostenerse. Aquí, en cambio, nuestro modesto hogar militar prosperaba. Regresé al servicio a tiempo parcial, con mi uniforme cargando de nuevo con el peso del servicio, aunque ahora cada solicitud de despliegue se sopesaba con el pequeño latido que me esperaba en casa. Michael compaginaba su trabajo con la alimentación nocturna, con la corbata colgada descuidadamente sobre una silla mientras mecía a nuestro hijo para que se durmiera. Los fines de semana, Howard y Linda llegaban en coche desde San Antonio, con los brazos llenos de amor en lugar de regalos. Una noche me quedé junto a la ventana abrazando a mi hijo mientras los últimos rayos de sol se extendían por el cuartel. Su pequeña mano se enroscó alrededor de mi dedo, cálida, firme, viva, y me di cuenta de algo con una claridad penetrante. La familia no se escribe en la sangre ni se graba en los apellidos. La familia son quienes están ahí, quienes te sostienen cuando no puedes caminar, quienes te eligen cuando otros te dan la espalda. Y con esa verdad, la risa que una vez me partió finalmente perdió su poder. Nos encantaría saber de ti. ¿Qué opinas de la historia de Denise? ¿Te despertó recuerdos o emociones propias? Comparte tus impresiones en los comentarios y dinos desde dónde la ves. Hemos creado una comunidad muy poderosa en todo el mundo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Relative Tension para descubrir más historias que realmente impactan.